mobilization cycle on use of evidence for institutional change in education that aims to address the current challenges in the region and promote a data-driven approach to improve educational quality and equity in the post-COVID-19 context. We appreciate your acceptance of this invitation. We'll be getting started in a few minutes. De fortalecer el multiculturalismo. In the logic of strengthening multiculturalism, we have asked today's speakers to speak in their mother tongue, taking into account the diversity of the public that accompanies us today from all over Latin America and Caribbean region, and even from other regions. La función de preguntas y respuestas disponibles en el Zoom. Estaremos monitoreando nuestras redes sociales, así que los invitamos a participar a través de ellas. Maciel, Ahora sí, bien. ¿Sí? un segundo, ¿podemos corroborar que el sistema de interpretación al inglés esté funcionando y al Está francés? funcionando. Okay, now it's working. Okay, thank you. ¿Todo está bien? Entonces las interpretaciones funcionan. Entonces quiero darles la bienvenida nuevamente a esta segunda sesión del ciclo de movilización de conocimiento, donde estaremos debatiendo de la mano de aquellos protagonistas en el territorio, aquellos que enfrentan día a día los diferentes desafíos educativos y en donde se están implementando estrategias para fortalecer el uso de evidencia para el cambio institucional en educación en los países. Para nosotros es un honor haber contado el día de ayer con las organizaciones del ámbito internacional. El día de hoy tendremos una mirada regional desde OEX y una mirada nacional con la experiencia de El Salvador. Agradecemos nuevamente a las instituciones presentes el día de ayer. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, Education.org, Education Development Foundation, Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, Alianza Mundial para la Educación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Ministerio de Educación de Guyana, Organización de Estados del Caribe Oriental, OEX. Y por supuesto, agradecemos también a nuestros ponentes del día de hoy que muy amablemente han aceptado esta invitación. A continuación, verán nuestra sesión. No sé si pueden ver la agenda del día de hoy. Hoy contaremos con 3 excelentes intervenciones y luego un espacio de conversación, de diálogo y de preguntas y respuestas con nuestros ponentes. Sin más preámbulos, quiero presentar al doctor Ian McPherson, quien nos estará dando las palabras de bienvenida para esta segunda sesión. Ian cuenta con más de 20 años de experiencia en educación internacional y desarrollo. Trabaja en la Alianza Mundial para la Educación desde el 2015 y hace parte del equipo que lidera el programa KICS. Previamente, trabajó en el programa de educación Open Society Foundation como director adjunto de programas y director de proyectos especiales. Además de su preocupación por la justicia social y los derechos humanos en educación, está especialmente interesado en la gobernanza mundial de la educación y la política del conocimiento. Ian obtuvo su doctorado en Estados Unidos por la Universidad de Oxford. Gracias, Ian. Adelante. Thank you so much, Maciel. Muchísimas gracias, Maciel. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pido disculpas por aquellos que hablan español y francés, pero sí voy a hacer la presentación en inglés en esta ocasión, así que espero que eso no sea un desafío. Me gustaría agradecer a Suma sinceramente por la invitación y tener este espacio y también por las presentaciones excelentes que los colegas llevaron a cabo el día de ayer. Yo voy a continuar con 3 puntos cortos. La evidencia y el conocimiento no son neutrales, son políticos y hay una economía política de conocimiento y evidencia. Y como vimos el día de ayer, también podemos ver esta realidad reflejada en el discurso que va cambiando, en el lenguaje que estamos utilizando. Antes hablamos acerca de crear legislaciones basadas en evidencia, pero ahora hablamos acerca del diálogo y este cambio refleja la realidad política del conocimiento y la evidencia. Y por esta razón, siento que es especialmente apropiado que la discusión de ayer habló acerca de fortalecer la cultura del uso de evidencia, hablando de las dinámicas del poder e invocando sociólogos y personas de teoría, incluyendo a varios muy conocidos, porque te hacen reconocimientos muy importantes cuando hablamos acerca del uso de evidencia para legislación.
diálogo, implementación, entre otras cosas. Lo segundo es que KICS es un programa desarrollado dentro de la Asociación Global de Educación, también con Centro de Investigación y también otros socios, incluyendo SUMA, OSS y entre otros. KICS fue desarrollado para fortalecer una cultura de intercambio de conocimiento basado en evidencia, basado en la demanda de los países. El principio principal, el principio central no tiene que ver con la gobernanza solamente, sino que una democratización de intercambio de conocimiento y evidencia que incluye diferentes interesados en cuanto a las políticas, tanto en nivel país o regional, dirigido por países, pero también incluyendo la sociedad civil, desarrolladores, otras instituciones, academia también. De esta manera, de mi punto de vista, KICS aborda la política del conocimiento de una manera directa, constructiva y de una manera significativa. Y en cuanto a la importancia de los datos y la evidencia para el diálogo informado y la implementación de legislación en la operación, la manera en la cual se apoya a estos países de su camino hacia la transformación del sistema incluye lo que es conocido como un compacto de sociedad. Y este compacto está desarrollado por países y gobierno. Y parte del proceso de poder desarrollar este compacto de sociedad incluye una evaluación dentro de y por el país acerca de su habilidad de poder efectivamente generar, acceder a y utilizar los datos como evidencia. Y con esa evaluación llevando a dónde está fortaleciendo para que cada país pueda utilizar esto a través de GPE, la Alianza Mundial y por la Educación, y también por KICS, utilizando la investigación que trae KICS y también el mecanismo que provee para el intercambio de conocimiento y el uso de evidencia, tanto como True, LAC Hub, SUMA, OSS y otros. Nosotros creemos que estos son pasos significativos para poder fortalecer una cultura de uso de evidencia para cambio institucional. Normalmente diría mucho más, pero me voy a quedar con estas 3 observaciones cortas. Muchas gracias a SUMA y a IDRC, que son también socios muy importantes y tienen todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento, y espero poder escuchar la discusión de diferentes países y de diferentes instituciones en cómo ellos abordan el uso de evidencia para poder transformar educación y sus vistas de cómo la colaboración es un pilar fundamental para el intercambio de evidencia y los logros para las mejoras en los sistemas educativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian, por tus palabras de bienvenida en esta segunda sesión. Precisamente estamos acá, ¿no?, para eso, para generar un diálogo informado, reflexionar en torno al uso y la cultura de evidencia en los países de la región. Y para esto, entonces, vamos a dar inicio a este congreso, ¿no?, a esta jornada del día de hoy, y tendremos a continuación la primera presentación, que se titula Reforma Educativa, mi nueva escuela, resignificando y reconfigurando la educación de El Salvador. Una experiencia sobre el uso de la evidencia para el cambio institucional en la educación, del Ministerio de Educación de El Salvador, a cargo del licenciado Edgar Abrego, de la Dirección General de Niveles y Calidades Educativas. Aprovechamos para presentar las excusas del señor ministro José Mauricio Pineda, quien nos acompañaría durante esta sesión, pero por motivos de fuerza mayor no pudo asistir. Ya encomendó esta presentación al licenciado Edgar, uno de los protagonistas que ha estado impulsando esta reforma y a quien agradecemos profundamente su presencia acá. Edgar es profesor de educación media y licenciado en orientación educativa. Cuenta con una maestría en tecnología educativa y estudios de doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Se ha desempeñado como docente universitario desde hace 28 años. Trabaja en el Ministerio de Educación desde hace 23 años, desempeñando múltiples funciones y diferentes cargos. Actualmente es el director general de niveles y modalidades educativas, teniendo bajo su cargo las direcciones que atienden los diversos niveles del sistema educativo salvadoreño, desde la educación inicial hasta la educación superior. Actualmente, desde su función de director general del Ministerio de Educación, coordina junto a otros directores los esfuerzos que impulsan la implementación de la reforma educativa Mi Nueva Escuela. Muchas gracias, Edgar, por estar acá, y adelante. Bien, un saludo para todas y todos. Un gusto de verdad poder compartir nuevamente esta mañana junto a ustedes.
Nuevamente reitero el saludo del ministro Pineda, quien por una condición muy particular no puede estar este día junto a nosotros, pero como bien nos proponían, estamos nosotros siendo parte del equipo que junto a él estamos impulsando el proceso de reforma. Quizás antes de iniciar solo quiero que me verifiquen si se ve mi presentación. Te vemos en pantalla de cara, aún no vemos. Ok. Mar, tú la tienes, puedes proyectarla. Claro que sí, Y te voy dando la indicación de avance. claro que sí, Edgar. Ok. De inmediato. Cuando digas, Edgar. Ok. Si es la que está en pantalla, entonces quizás vamos a partir de la necesidad de no intuir a lo largo de la historia salvadoreña los momentum que marcan los años para realizar procesos de revisión de la propuesta de cómo las niñas y los niños aprenden en El Salvador. Por eso nuestra reforma educativa tiene unas características particulares y, dijéramos, unos antecedentes en los últimos 60 años que creo que pueden permitir explicar lo que más adelante he de compartir con todos ustedes. La que sigue, quizás la primera reforma que tuvimos nosotros de envergadura que trastocara al fondo todo el sistema educativo salvadoreño se tuvo a finales de los años 60. Se tuvo a finales de los años 60, lo que permitió generar, dijéramos, una apuesta que respondiese a las características del movimiento que se acontecía y suscitaba en Centroamérica. Y particularmente me refiero al mercado común centroamericano. Para ese entonces El Salvador lideraba muchas de las iniciativas aquí presentes. En ese sentido, podemos decir que esta reforma, que sí trastoca de fondo y modifica el sistema educativo casi en su totalidad, pues tuvo esta característica de un enfoque más de carácter economicista, reduccionista, en una perspectiva de un enfoque particularmente exclusivo. Si me regalas, Mar, en los ejes que podíamos nosotros plantear que esta reforma tenía, fue primero cambiar la estructura organizativa del ministerio, tanto a nivel central como a nivel territorial, un énfasis particular en la formación de docentes, vamos a decir, en aquellos que atendían la secundaria en ese momento. Y precisamente en la secundaria es donde se genera una renovación curricular total y una diversificación de la educación técnica, generando, dijéramos, estudiantes con alguna cualificación para el mundo de lo laboral que permitiera una inserción temprana en el mismo y apoyar los procesos productivos que en El Salvador y en la región se realizaban. Una de las innovaciones que El Salvador recoge a finales de los años 60, principios de los años 70, es la instauración del sistema de educación televisiva y una modificación profunda del cuerpo legal. Avancemos. En el año, El Salvador entró en un conflicto armado que se acunó en los años 70 y estalló en enero del año 80 y generó una especie de vacío en muchos ámbitos de la sociedad salvadoreña. La educación no fue la excepción, centrando todos los esfuerzos precisamente en la demanda que ese conflicto armado representaba para el país más pequeño de todo el continente. Tras 12 años de conflicto armado, en el año 92 se firman los acuerdos de paz y en el año 94, junto con el apoyo del Departamento de Educación de la Universidad de Harvard, se hace un estudio sobre el capital humano y se dictamina iniciar una reforma educativa. Una reforma que inicia luego de los acuerdos de paz
pero que no logra transformar el sistema educativo como se hizo a finales de los años 60. Es más, hoy volviendo la mirada hacia 30 años hacia atrás, podemos decir que es una reforma que se queda limitada a una transformación curricular. Sí, la siguiente, Mar, dijéramos que los ejes que esta reforma propició fue una ampliación de la cobertura para que más niñas y niños tuvieran acceso a la educación, principalmente en todos estos espacios que fueron parte del conflicto, donde las familias tuvieron que salir de esas regiones para no exponerse a las consecuencias de la guerra. Se apostó por una mejora de la calidad de la educación, se trabajó en la modernización institucional y se hizo énfasis en este tema de la formación en valores, porque tras un conflicto de 12 años era necesario de alguna manera generar procesos de reconciliación en la sociedad. Ok, si continuamos, entonces estos son los preámbulos que podemos decir detonan la reforma educativa Mi Nueva Escuela que ahora impulsamos. ¿Por qué consideramos que este es un tiempo efectivo para una reforma? Lo sintetizo en la lámina siguiente. Definitivamente, cuando nosotros vemos si las niñas y los niños de El Salvador han aprendido, pues descubrimos que no están en las mejores condiciones. Por tanto, el argumento base que sirve como inspiración para el inicio de una reforma es que a la fecha ninguno de los esfuerzos anteriores ha alcanzado a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si continuamos, Mar, hay otros objetivos que en las 3 láminas siguientes se detallan. Los recintos educativos, dijéramos, tras el conflicto armado, muy pocos fueron intervenidos. Los que han sido intervenidos han sido con apoyos internacionales y con algunos esfuerzos nacionales, pero en limitada capacidad de cobertura. La educación inicial no había sido hasta ahora un tema de interés, y la educación parvularia reflejaba una cobertura incipiente. Además, si en la siguiente lámina quizás está uno de los motivos vinculados a la proposición inicial de este apartado. Tiene que ver con la prueba de egresado de educación media que del año 97 se administró en El Salvador. Si analizamos nosotros los resultados de una prueba de todo estudiante que egresa del sistema educativo al nivel secundario para incorporarse al nivel de educación superior, en los últimos 20 años, el promedio alcanzado ronda los 5.5 en una escala de 1 a 10. Por tanto, por más esfuerzos que se hayan hecho desde el Ministerio de Educación de aquellas épocas, ha sido notable el mantenernos nosotros siempre en un estadio de rendimiento intermedio que no sobrepasa la evidencia de que los niñas y los niños que egresan del sistema educativo egresan con las competencias necesarias. Si cierro en la siguiente lámina con unos motivos adicionales, podemos hablar de la restricción que se tenía al acceso a los recursos tecnológicos para favorecer el aprendizaje, mínimos textos colocados en manos de los estudiantes y la inexistencia de un modelo pedagógico declarado que las maestras y maestros pudieran seguir para la consecución de los fines del aprendizaje. En este último, cada maestro o cada maestra, a partir de las pautas que el ministerio generaba, iba propiciando su propio método para aprender. Si continuamos y les presento los pilares de Mi Nueva Escuela, se encuentran en la siguiente lámina. Quizás la pregunta clave fue ¿por qué el presidente Bukele y el Ministerio de Educación esperaron hasta el inicio del 4º año de su mandato para iniciar una reforma educativa? La respuesta es simple. Primero, había que constatar lo realizado en periodos anteriores y recuperar evidencia. Segundo, en el año 2020, recién iniciada la gestión del presidente Bukele, nos viene el problema de la pandemia por COVID-19. Y por tanto, los énfasis de país se centran en superar los efectos de la pandemia, seguramente como sucedió en los otros países.
Ya verán en las evidencias que presentaré a continuación, dan la pauta precisamente para que el 7 de septiembre del año 22 se lanzara de manera pública la convocatoria a nivel nacional para ser parte de esta reforma, que tiene como ejes la mejora en la infraestructura educativa, la atención preferencial de la primera infancia, la formación del personal docente puesto al servicio de los aprendizajes, una renovación total del currículum con el que se educa y se forma a los niños en El Salvador, una apuesta clara por la introducción de la tecnología como un elemento mediador y alternativo para el favorecimiento de los aprendizajes, y una apuesta por la salud y la nutrición de las niñas y niños que acuden a nuestros recintos educativos. Si continuamos, podemos nosotros detallar a manera clara cuál es el propósito de esta reforma. Dos láminas nos la presentan. En términos generales, es establecer una nueva escuela que permita que desde la primera infancia los aprendizajes se realicen en un ambiente agradable, seguro y propicio para ello. Es decir, que niñez, adolescencia y primera infancia transiten por un itinerario pedagógico renovado, en un currículum que está centrado en el aprendizaje, que los chicos puedan realmente disponer de condiciones propias en el ámbito tecnológico del siglo XXI, que los docentes que le acompañan en el aula no solo estén formados para ellos, sino que estén comprometidos por ellos, que tengan acceso a múltiples herramientas textuales que puedan hacer uso para su aprendizaje. En la siguiente lámina más detallo también como elemento de ese gran propósito de disponer de una nueva escuela donde la primera infancia pueda, junto con la niñez y la adolescencia, aprender, es que esos espacios sean espacios propicios para la práctica de valores, que sean espacios donde el niño y la niña puedan recrearse, esparcirse, recibir estímulos que permitan desarrollar los ámbitos artísticos y culturales, y que sin duda cuenten con la salud, la nutrición y la alimentación que vuelva propicio la experiencia de aprender. Si continuamos, Mar, la evidencia que nos llevó a sustentar esta reforma la he ubicado por año. Si vemos en la siguiente lámina, cito que para el año 2019 empezamos el 1 de junio la administración del presidente Bukele, hicimos un diseño del plan estratégico institucional, recogimos toda la información disponible al interior del ministerio, la analizamos a partir de aquellos que nos daban datos sobre los indicadores a los cuales queríamos apostar. Si continúas, Mar, en la siguiente lámina, y siempre en el mismo año, detallo que revisamos todas las publicaciones nacionales e internacionales de diferentes organismos que estaban vinculadas a la forma en que se veía la educación en El Salvador. Vimos los resultados del IESE, por ejemplo, para saber no solo cómo estábamos nosotros en términos propios, sino en comparación con el resto de países de la región. Si continuamos, Mar, en la siguiente lámina, pues sin duda vamos a recoger del siguiente año, del 2020, todas las lecciones aprendidas de la pandemia. Recogemos los estudios de diferentes entidades, UNICEF, Banco Mundial, todos aquellos que nos planteaban las repercusiones en términos de pobreza del aprendizaje, ¿verdad? Y al menos en ese momento de emerger para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes, comenzamos a trabajar nosotros en una propuesta de un sistema multimodal. Si avanzamos, podemos decir que nosotros desde el año 19 habíamos comenzado a tocar las puertas de la Alianza Mundial por la Educación. Empezamos a trabajar en ese compacto, ¿verdad? Fuimos el primer país de la región que presenta su apuesta por este compacto, y ello nos permitió disponer de diferentes apoyos que a través de los documentos que iban generando fueron constituyendo evidencia cada vez más sentida y más profunda para permitirnos tomar las decisiones que luego vendrían. Si continuamos, siempre en esta especie de línea cronológica, comentarles que El Salvador cerró los recintos educativos por efectos de la pandemia el 11 de marzo del año 2020 y los reabrió físicamente hasta el 6 de abril del año 2021. Los estudiantes fueron atendidos durante todo ese periodo
por medio de esta alternativa multimodal, ¿verdad? Donde intentamos, como otros países, mantener la continuidad educativa. Pero estábamos interesados en conocer cómo regresaban los niños a la escuela. Y para eso constituimos las pruebas de Conociendo Mis Logros, que se convirtieron en pruebas diagnósticas para que nos informasen de cuál había sido el rezago en términos de los aprendizajes. Y los resultados de esas pruebas, que desde entonces se aplican 2 veces al año, una al inicio del año escolar y otra al final del año escolar, nos ha permitido ir constatando que la gran apuesta de esta reforma educativa, Mi Nueva Escuela, sin duda debe de ser por los aprendizajes. Como la prueba PAES había tenido los resultados que ya reseñé, la sustituimos por una prueba Avanzo con otras características y con otros elementos que nos permiten recoger año con año ya elementos propios vinculados siempre a los aprendizajes del sistema educativo y de factores asociados al aprendizaje. Si continuamos, Mar, en el año 2022, ya con todo el apoyo de la Alianza Mundial por la Educación, tenemos nuestro propio plan sectorial con un conjunto de elementos en sus apartados que reúnen evidencia. Si continúas en la lámina siguiente, podrás ver también estos elementos que son propios de este plan sectorial. Pero en la lámina que sigue pueden tener una idea de un sinnúmero de evidencia adicional, ¿verdad? El diagnóstico del sector de educación, una evaluación de impacto que hicimos de la pandemia en el área metropolitana de San Salvador, un análisis curricular que dio pauta a la hoja de ruta para la transformación curricular, una valoración sobre el sistema de evaluación de aprendizajes en El Salvador, todo un análisis que se hizo de las capacidades internas en la dirección de evaluación que nos han ido dando el soporte para lo que está por venir. Eso lo planteo en las láminas siguientes. ¿Qué decir? Nosotros estamos teniendo en este momento el gran apoyo de Suma, está acompañando esta reforma en este proceso de rescatar la evidencia de un proceso de implementación que hemos centrado en 1.143 centros escolares, donde estamos piloteando el modelo educativo vinculado a este proceso de reforma. Suma ha estado desde inicio de este año junto a nosotros, tratando de encontrar los elementos que le dan soporte y aquellos que aún nos desafían en términos de esta reforma. Nos desafía sin duda que las maestras y los maestros vayan apropiándose cada día más del nuevo modelo pedagógico que implica esta reforma. Nos desafía de igual manera que ese maestro que vaya poco a poco apropiándose de esta nueva visión que como país tenemos de cómo queremos la educación, vaya generando prácticas pedagógicas en el aula que permitan no solo consolidar el modelo pedagógico, sino que las niñas y los niños aprendan. Hay que sin duda ir reduciendo, acotando este modelo para que las apuestas las vayamos alcanzando de poco a poco y para tener en el presente y en el futuro consistencia en la información, necesitamos levantar evidencia a través del establecimiento de un sistema de evaluación de la misma reforma educativa. Los últimos desafíos están en la lámina 5. Y esos tienen que ver con el fortalecimiento de la estrategia de acompañamiento, de asesoramiento o de coaching vinculado a los docentes y a los centros escolares. Y sin duda, un agente primordial que ha de convertirse en un eje vertebrador de la reforma son los directivos. Con esto quiero pautar de manera un poco acelerada el quehacer del Salvador en el proceso de reforma educativa Mi Nueva Escuela. No es una acción intuitiva, ni es una decisión política. De haber sido una decisión política, el presidente y nuestro ministro lo hubiesen lanzado desde el inicio de su mandato. Tuvimos que tomarnos el tiempo para recoger la evidencia, construir la propuesta. Estamos validando en 1.143 escuelas este proceso como una especie de laboratorio del cual obtendremos las pautas a través de la evidencia que nos permitan escalarla posteriormente a nivel nacional. Gracias por la atención.
Edgar, por esta presentación, por también mostrarnos, ¿no? El ejemplo de El Salvador en cómo está trabajando esta reforma, mostrarnos también de dónde viene, no cómo nace, como este breve recorrido de cómo se genera esta reforma, entender también el sustento de la reforma, la evidencia que ustedes ya han recopilado para poder generar la reforma. Es muy interesante y me quedo con lo último que decías en relación a los desafíos. ¿No? Que los docentes deben apropiarse de este cambio, que es un cambio también de la manera de enseñar, es un cambio de paradigmas que existían para ellos, entonces lo importante es que tengan el acompañamiento. Y nuevamente volvemos a lo que estamos hoy día, que es el uso de evidencia para la toma de decisiones, ¿no? Que también los docentes puedan ver la evidencia que existe para entender los cambios que están generando. Muchas gracias nuevamente. Recordar que al final, hoy día sí que sí, hay un espacio de preguntas y respuestas y diálogo, así que pueden anotar sus preguntas en el chat para posteriormente poder hacérselas a Edgar. Para continuar entonces y tener este espacio, asegurar este espacio de preguntas y respuestas, vamos a ir avanzando y quisiéramos extender las excusas de nuestra representante de KidsLab, Nicola Johnson, del Ministerio de Educación de Guyana, quien estaría acompañándonos durante esta sesión. Por un problema de último minuto no pudo estar presente el día de hoy. De todas maneras, sabemos con certeza que en una próxima oportunidad durante este ciclo de conversaciones tendremos el placer de contar con la experiencia del Ministerio de Guyana sobre el uso de evidencia en su plan sectorial. A continuación, entonces, presentamos la siguiente ponencia del día de hoy, que se titula Estrategia Regional de Fortalecimiento de Datos sobre Educación en los Países del Caribe Oriental. Lecciones y desafíos, a cargo de Nadet Langorf. Nadet se ha dedicado a la gestión de datos, seguimiento, evaluación e información en diversos sectores sociales y económicos durante los últimos 8 años. Cabe destacar su amplia labor y sus conocimientos sobre el marco integral de gestión de desastres, MID, y el desarrollo de la resiliencia en los sectores de la educación. Como parte de sus principales responsabilidades, Nadet dirige la recopilación y publicación del Compendio Estadístico Regional de Educación, que proporciona datos sobre indicadores claves de rendimiento educativo para 9 Estados miembros de OEX. Además, Nadet es la representante de la Comisión de OEX en el Subcomité del Sector Educativo del CDMA, que se centra en la reducción de las vulnerabilidades en educación. Bienvenida, Nadet, muchas gracias y adelante. Good morning, and thank you so much for having me. Muchísimas gracias por invitarme. Saludos del director general de la Comisión, de la OSS y también de las comisiones y los equipos a cargo. Me gustaría iniciar mi presentación compartiendo con ustedes lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro viaje, mostrando la fortaleza, la estrategia de fortalecimiento de los datos en educación regional y los desafíos y cómo hemos avanzado. El protocolo, lo que nos ha mostrado este enfoque durante 2019 a 2020. Hubo algunas interrupciones en la escuela como resultado de la pandemia y lo que encontramos fue que buscar la información, acceder a ella por ese periodo de tiempo fue algo desafiante. Entonces nos embarcamos en una evaluación de nuestros sistemas de educación nacionales y lo que encontramos es que la mayor parte de los detalles venía de algunas instituciones nacionales, internacionales, regionales, especialmente los gobiernos, los ministerios de educación, desde los cuales se reflejan las prioridades nacionales. Vimos unas grandes fortalezas que construyen las bases para estos gestión de la educación, por ejemplo, el marco legal y de políticas. También tenemos una sólida comunidad de práctica en términos técnicos y administrativos. Y también tenemos instrumentos y estadísticas que responden por la calidad
y los datos a nivel nacional. Y después a nivel regional, cómo necesitamos tener un grupo estadístico regional donde podamos compilar los datos estadísticos y finalmente, algo muy importante para la necesidad de los datos en educación y su relevancia. Empecé mi presentación hablando de qué nos llevó a esta intervención, la pandemia del 2019 y cómo respondimos a esa pérdida de aprendizaje con nuestros estudiantes durante la pandemia y cómo tratamos de reducir y mejorar la calidad de la educación a nuestros estudiantes que no podían cumplir con las demandas del ambiente actual. Una de las intervenciones más importantes fue revisar la Declaración Educativa de los Estados Orientales del Caribe y qué deberían hacer los estudiantes o qué deberían saber y cómo deberían bajo tener esos estándares para el desarrollo de la región. En términos de las debilidades, lo que encontramos fue que debe haber mayor alianza entre las oficinas nacionales de estadística y en la parte administrativa de la educación, porque necesitamos los datos de la población. Sabemos que los censos se hacen cada 10 años, pero debe haber una proyección cada año que contribuya a analizar los datos de educación por áreas, por niveles. También vimos la ausencia de un EMIS regional o común. Las consecuencias de no tenerlo es que no apoya a los alumnos si se quieren cambiar de una isla hacia la otra en la región. Por ejemplo, digamos, una de las islas fue muy afectada, muchos alumnos fueron a Santa Lucía, pero como no hay un EMIS regional, los niveles escolares no podían ser similares desde uno al otro. Entonces, defendemos el establecimiento de un EMIS regional que apoye la movilización o el movimiento de nuestros estudiantes entre las islas. En tercer lugar, vimos la ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación estandarizados. Tenemos que pensar, si vemos los datos, tenemos que ver cómo ellos se abordan o abordan políticas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Tenemos que tener un sistema de monitoreo en el contexto de la OSS que sea consistente, confiable y también sostenible. Y finalmente, hay bajos recursos o recursos inadecuados a nivel nacional. Tenemos un solo estadígrafo para llevar a cabo estos datos y algunas personas que quizás no tengan la formación para ocupar esos puestos. Entonces, por lo tanto, para guiar nuestra inversión y fortalecer la educación regional, decidimos utilizar esta teoría del cambio y cómo traer un cambio al sistema. Tenemos al conocimiento, las necesidades, tenemos las metas del conocimiento, del desarrollo, que son parte de la agenda internacional. También tenemos socios donantes quienes entregan inversiones a la región, puede ser a nivel regional o país, donde se implementan proyectos y programas que abordan una necesidad en particular que hemos identificado a través de los datos y la investigación. Y también tenemos las políticas nacionales que los ministerios de educación tienen que abordar. Entonces, basados en nuestro ambiente actual, identificamos algunas intervenciones claves en el sistema y estas intervenciones incluyen el
el establecimiento de un consejo de gobernanza de datos regionales con la información de los países del Caribe Oriental, que ha sido financiado por diferentes países. También estamos en el proceso de buscar y establecer términos de referencia para guiar nuestro EMIS regional. También alianzas con KICS, viendo el intercambio de conocimiento en Guyana y en otros países. También estamos en el proceso de establecer una plataforma donde haya investigación y aprendizaje. Ese modo plataforma, tenemos a los 9 Estados miembros. También hemos decidido una canasta de indicadores de educación donde monitoreamos esto a través de una plataforma. Debemos armonizar los indicadores clave de aprendizaje y esto abordará los temas o los problemas de las capacidades a nivel nacional, porque si se tienen muchos indicadores, quizás no tenemos la capacidad para buscar todos los datos. Entonces tenemos que tener una lista armónica de indicadores con los programas, los proyectos de diseño que cumplan con esos indicadores que han sido aprobados por la región. También buscamos a un currículum primario que está en términos de escritura de este currículum. Esto partió después de la pandemia, cuando necesitábamos un currículum a nivel primario que era muy relevante en términos de querer que los profesores y todos los participantes que estén involucrados en el proceso. Y también finalmente un ecosistema de aprendizaje digital de los países del de estas islas Caribe Oriental. Y esto se volvió crítico después de la interrupción causada por la pandemia del COVID-19. Entonces, con estas intervenciones claves, ¿cómo vamos a sostener? Y aquí es donde juega un rol la capacidad de fortalecer las capacidades y la transferencia de conocimiento. Debemos buscar el mejor sistema y el compromiso de los profesionales y de las personas a cargo para mantener ese sistema. Hemos planeado hacer de enero a marzo procesos de desarrollo profesional, cómo utilizar la plataforma, hacer capacitaciones prácticas y también construir la capacidad en cada fase del proceso de recolección de datos en los diferentes países. En cuanto a la plataforma, queríamos una plataforma que tomara en cuenta la educación regional y su estrategia, que es representada por la estrategia del sector de educación de los países del Caribe Oriental. Y para llegar a los objetivos, necesitábamos recoger datos a nivel de resultados, y esto es representado por nuestros datos regionales y nacionales. La mayoría de los países tenían estos datos regionales o nacionales que entrega información sobre los KPIs, las calificaciones de los profesores, el número de instituciones educativas, eficiencia interna y mejor rendimiento de los estudiantes. Cuando se hace este cuestionario, se muestra a los estadísticos que recogen esta información para poder producir esta información estadística. Pero hay muchísimos proyectos y otras iniciativas en proceso, tanto a nivel nacional como a nivel regional, buscando lograr las metas establecidas en la organización.
tenemos un sistema que recoge los datos y que alimenta los datos regionales, así como los datos del conjunto de estados del Caribe Oriental. En cuanto a la arquitectura, se vería algo así como lo mostramos en esta diapositiva. Estamos en el punto de implementar la plataforma donde hemos recogido los requerimientos. Fuimos a los países y llevamos a cabo evaluaciones con entrevistas semiestructuradas y estructuradas. Entonces, ¿qué significa esto? Queríamos una plataforma que tuviese un propósito, que pudiese ser utilizada para la parte administrativa, pero también por los legisladores, que pueda entregar información en tiempo real y análisis de tendencias en la educación en la región. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Al entregar indicadores de rendimiento de la región a nivel nacional. Lo que hicimos fue, o lo que estamos haciendo es tener estos planes a nivel nacional y derivamos cuáles son los objetivos. No estamos estableciendo metas nacionales que no estén alineadas con esto. Y también buscamos los datos a nivel de escuelas. Ahí está el IMES. Una de las intervenciones que estamos proponiendo es recoger todos estos datos en educación a nivel de escuela y también a nivel estratégico, donde tenemos proyectos, programas e iniciativas. Y por último, también queremos ver las estadísticas sociales clave y los indicadores relacionados, porque eso significa que hay muchos temas sociales que afectan a los estudiantes en términos de asistencia regular y su rendimiento, y cómo podemos resolver esa situación al monitorear algunos de los indicadores sociales clave que sabemos que ejercen impacto en los estudiantes y su aprendizaje. ¿Cuáles son los desafíos que estamos desafiando y que anticipamos y que creemos que seguiremos viendo en la medida en que podemos favorecer o reforzar el sistema educacional? Sostener los flujos de datos a nivel nacional. Con esta plataforma vamos a tener esta información y vamos a mantener los principios a nivel de escuela. También tenemos que capacitar a nuestros funcionarios de educación para que conozcan que los datos que se entregan y que eso lleva a investigación, y que si hacemos esa investigación tanto a nivel nacional y regional, tenemos que tener más evidencia y más uso de esa evidencia a nivel de políticas. Tener un sistema de información y gestión de esa información, lo que se llama EMIS, ya lo hemos visto, para que a nivel político, donde las decisiones se toman, podamos llevar esto y podamos construir capacidades de investigación. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está creando un impacto en la investigación? Entonces, ahora necesitamos generar un ambiente donde promovamos la investigación y finalmente las políticas de compartir información que sean armonizadas, que estén armónicas. Entonces, algunos países requieren aprobaciones desde unos niveles, otros, digamos, desde el Ministerio de Educación. Entonces, tenemos que tener algo común, algo de armonización de esas políticas y del compartir esas políticas. Déjenme agradecerles por haberme invitado a presentar nuestra presentación de los esfuerzos que estamos haciendo en el fortalecimiento de la gestión de información. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias, Nadet, por esta presentación tan interesante y también tan ejemplificadora quizás para los otros países, ¿no? Esa es la idea de esta jornada, de poder aprender unos de otros de los países. Es muy interesante lo que decías en relación a generar alianzas, que es tan importante, este EMIS común regional del que hablabas, ¿no? Que permita, que apoye esta migración o esta movilización de los estudiantes es fundamental en el Caribe Oriental, en la región. Esta plataforma que tú hablabas, ¿cierto? También sumamente interesante. Y esto de armonizar las políticas, ¿no? También me quedo con ese punto que también es bien interesante a nivel regional, ¿no? De cómo lograr esta armonización. Así que muchas gracias, Nadet. Y bueno, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir teniendo un espacio de preguntas y respuestas. Y para eso quiero dejar a continuación a Mar Botero, quien va a estar facilitando este espacio de diálogo en el cual ustedes podrán realizar preguntas a las y los expositores. Mar Botero es comunicadora gráfica publicitaria, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Católica de Chile, y cuenta con estudios complementarios en Educación de Derechos Humanos y Comunicación Educativa. Es la encargada de la estrategia de movilización de conocimiento y construcción de comunidad de Kixlab. Adelante, Mar. Muchas gracias, Maciel. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y todas las que se van sumando. De verdad es, como les escribía en el chat, sumamente emocionante ver tanta diversidad desde ministerios de educación, sindicatos, docentes, academia, organizaciones de la sociedad civil. Creo que esta conversación con tantas voces es bien relevante. Y de hecho, vamos entonces rápidamente a darle la palabra. Germán, ¿estás por ahí? Para que hagas directamente la pregunta que tienes para Edgar, que precisamente Germán quiere conocer y hacer un doble clic sobre la participación de la sociedad civil. Cuéntanos, Germán, si quieres intervenir, puedes encender tu pantalla, sí, tu cámara, tener ahí el micrófono. ¿Nos escuchas? Ahí está. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias a todos, a Kixlac, a Suma, por la invitación. Mire, con respecto a su exposición, compañero Edgar, muchas gracias por ese recorrido a nivel del tiempo, pero la inquietud que me surge es con respecto a la participación de la sociedad civil, más que todo en función de los últimos años, durante el tiempo del presidente Bukele. ¿Cómo ha sido la participación, en qué ha consistido y cómo lo han logrado esa participación de la sociedad civil? Ok, gracias, Germán. Un saludo a la distancia. Retornando nosotros de esa, dijéramos, separación de las niñas y los niños de los centros escolares, comenzamos a generar unos grupos locales unos grupos focales en el año 2021 a fin de conocer los elementos que estaban vinculados al retorno de los estudiantes y las condiciones de los maestros. Lo hicimos de manera regional, generando con algunos representantes de ellos. Para la TES, para la Conferencia de Transformación de la Educación, se realizó una consulta nacional. El ministro, junto con algunos de nosotros, los directores, viajamos a los 14 departamentos del país, reunimos representantes de diferentes sectores. De manera particular, atendíamos en algunas jornadas representantes del sector educativo, de la comunidad educativa, docentes, directores, estudiantes, padres y madres de familia. Y en un segundo momento, aquellas entidades que estuvieran presentes en el terreno y que fueran parte de ese vínculo. Ello nos permitió, y ahí está en los archivos de la UNESCO, presentar el informe de esas consultas que luego recogimos nosotros el pensar de esta población para irle dando cuerpo a esta idea de los elementos de la reforma. Particularmente con los estudiantes hemos evolucionado y hemos posicionado a la persona del estudiante como el principal eje de referencia para consulta, a tal punto que el señor ministro José Mauricio Pineda estableció una dinámica para la conformación de consejos estudiantiles en cada centro, luego en cada municipio y departamento, y ahora se cuenta con un Consejo Nacional de Estudiantes, donde hay 40 jóvenes que representan a la totalidad de niñas, niños y jóvenes escolarizados, que son un ente consultivo, una caja de resonancia
porque usualmente hacemos la reforma pensando a favor de los estudiantes y son los que menos consultamos. Por otro lado, en el marco de la AME se ha institucionalizado el grupo local de educación. En ese grupo local tenemos representados nosotros a las entidades de la sociedad civil que están vinculados al grupo de educación. Con ellos avanzamos en los elementos propios de la Alianza Mundial, pero también esos espacios junto a ellos nos sirven para ir cotejando algunos de los elementos, recogiendo inquietudes, compartiendo algunos de los planteamientos y obteniendo de ellos las resonancias debidas que nos permitan tomar las decisiones más oportunas. En ese sentido, se ha hecho de manera territorial, tal como lo he planteado, se han institucionalizado figuras, en el caso particular del Consejo Nacional de Estudiantes y en el Grupo Local de Educación. Muchas gracias, Edgar. Bueno, reforzamos el punto de la importancia y la relevancia de lo que planteas de cómo se convocan a diversos sectores y en el caso de El Salvador, cómo se convocó al grupo local de educación para esto. Quiero pasar rápidamente también a invitar a Ian que también dio las palabras de apertura. Quiero que también se sientan libres de preguntarse entre ustedes, Edgar, si tiene alguna pregunta para Nadet, Nadet a su vez para Edgar. Ian también plantea su punto de vista frente a esta conversación y quisiera pasar a Nadet y hacer una pregunta directa sobre, bueno, sabemos toda la cantidad de sectores y países que están involucrados en esta construcción de esta estrategia. Quería preguntarte cómo se priorizan cómo se priorizan entre los múltiples desafíos y también, sumado a la pregunta anterior que le hicieron a Edgar, ¿qué valor le dan a la participación de los diferentes stakeholders en la definición de esas prioridades? Thank you for that. Muchas gracias. Sí, también tienes razón. Hemos estado coordinando con múltiples, con diferentes instituciones y países en cuanto a esto. Y lo que hemos estado haciendo es bastante estructurado. Tenemos un registro de stakeholders, de interesados, y han hecho análisis para determinar cuál es el nivel de interés, por ejemplo, cuál es la regla de los stakeholders en particular, cuáles son los riesgos y de país por país y la región, porque son diferentes en cada zona. Así también utilizamos las reuniones con los oficiales de educación que lideran en los aspectos técnicos de los ministerios. Y en estos foros lo que hacemos, recientemente tuvimos uno la semana pasada, los juntamos e identificamos los desafíos específicos que tenemos en cada uno de los Estados miembros y les proveemos con notificación 2 a 3 semanas antes, donde pueden discutirlo con sus equipos de país. Y cuando nos juntamos, ellos presentan la posición de cada país. Y eso ayuda a poder avanzar en cada país para ver la parte única de cada país en cuanto a abordar los desafíos. Y también crea un ambiente en el cual se puede aprender de otros países, sus estrategias, cómo abordan las cosas, porque algunos de ellos puede que sean diferentes, pero igual son bastante similar en cuanto a los desafíos. Y promovemos también coordinación, reuniones de coordinación con los donantes, para que todos sepan qué está haciendo cada uno, cómo una actividad impacta a otro. Y esto es guiado por una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta tiene, por ejemplo, a diferentes consultores, aquellos que están supervisando y los que están haciendo el mismo trabajo, una hoja de ruta que se comparte mensualmente. Entonces, en todos los puntos, en todas las coyunturas, todos los stakeholders o interesados están involucrados y les comunicamos constantemente dónde estamos, qué desafíos enfrentamos y claramente las relaciones personales también. Una llamada telefónica o un mensaje por WhatsApp para poder avanzar y acelerar en la comunicación o poder lograr decisiones. También contactamos a los ministerios de educación como otra plataforma si necesitamos intervenciones más a nivel legislativo o de creación de políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nadet. Gerardo Ibarra también hacía algunos comentarios sobre tu presentación, Nadet. No sé si Gerardo quiera hacer algún comentario, alguna pregunta sobre efectivamente todo este trabajo que se hacen ustedes como naciones caribeñas. Cuéntanos, Gerardo, si estás por aquí y te permitimos, bueno, para que puedas también compartir algunos comentarios. Si no, seguimos también con algunas otras preguntas y comentarios que nos hace el público. Gerardo. Bueno. Aprovechamos otra pregunta que nos hacen desde Nicaragua, que es precisamente sobre el tema del financiamiento. Y ahí queríamos como darle un doble clic. Sabemos que el financiamiento siempre es escaso, es complejo. ¿Cómo ambas iniciativas, El Salvador y OEX, deciden invertir los recursos? ¿En qué mecanismos, en qué evidencias, en qué tipo de consultas? ¿Cómo se hace esa priorización de inversión? Ahí Nadet o Edgar, si quieren avanzar. Sure, from our end. Claro, de nuestro punto de vista, nosotros tenemos el OSS, es la estrategia de ellos y esto es lo que detalla las prioridades que nosotros como región empleamos en términos de implementar y la parte de estrategia. Esto está basado en las prioridades y para poder escribir nuestras notas de concepto para nuestros donantes, para poder obtener financiamiento para ver cada una de las iniciativas. Por parte de El Salvador, definitivamente hemos tenido que reconocer que aún con recursos limitados pueden ir generando avances, siempre y cuando estos se centren en ejes que permitan viabilizar el proceso educativo. Al definir 6 ejes de la reforma educativa, Mi Nueva Escuela, entonces, en términos presupuestarios, los recursos con los que se cuenta se están priorizando en estos ejes y en los elementos concomitantes o asociados a estos ejes, de tal manera que los grandes propósitos esbozados en esta reforma puedan cumplirse. El Salvador ha tenido, dijéramos, un comportamiento particular en términos de financiamiento de la educación. Los 30 años que podíamos nosotros contabilizar del periodo democrático luego de la firma de los acuerdos de paz, mantuvo el PIB en educación en torno al 3.5%, un poco más, un poco menos, pero era esporádico los incrementos y en algunos momentos hasta de retroceso. En estos últimos 4 años, el PIB se ha elevado en educación al 5.1%. Esto genera ya un salto, dijéramos, diferencial respecto al volumen de la inversión. Y si eso lo vinculamos con lo que acabo de plantear, que al definir 6 ejes de la reforma, los recursos, aunque siempre limitados, se enfocan de manera prioritaria a esos 6 ejes y a las políticas, programas y proyectos vinculados a esos ejes, tenemos una probabilidad en términos de futuro de alcanzar, por un lado, los grandes objetivos y propósitos de la reforma y de volver un poco más eficiente el gasto, ¿verdad? Sin duda, uno de los ejercicios finales que hemos estado realizando con la cooperación es abrir nuestra puerta a la cooperación siempre y cuando los apoyos sumen precisamente a estos ejes. Es decir, uno de los elementos que hay que reconocer de esta gestión es que la cooperación internacional viene a generarnos diferentes ofrecimientos y somos nosotros los que les decimos de acuerdo, pero estas son nuestras prioridades, estos son nuestros ejes, por acá queremos avanzar. En la medida que ellos se suman, nosotros trabajamos de manera coordinada y hemos logrado, dijéramos, un éxito muy grande reconocido por diferentes cooperantes. Así es que estamos sumando la inversión en educación que hace directamente el Estado
con los apoyos internacionales que estamos recibiendo, pero exclusivamente vinculados a los ejes primordiales que la reforma educativa Mi Nueva Escuela pauta. Muchas gracias, Edgar. Bueno, nuevamente los motivamos a que desde el chat o tienen abiertos los micrófonos para que hagan sus intervenciones, ya sean con preguntas directas a las personas, a Nadet y a Edgar, o quieran hacer algún comentario o reflexión, sobre todo conectando con la conversación del día de ayer y lo que nos presentaba más desde una mirada global y hoy cómo lo vemos desde una perspectiva más regional y nacional. Quiero hacer un doble clic. Bueno, sabemos que tenemos, por ejemplo, a Dixon de San Vincent, tenemos a Judian, tenemos a Michelle, varios representantes del Hub que hoy por hoy también están desde los ministerios, desde otros sectores como la sociedad civil o la academia. Si quieren ahondar en esta conversación sobre el financiamiento y cómo se busca hacer estos énfasis y cómo se invierten estos recursos para el uso de la evidencia. Está totalmente la conversación abierta para que alguno de Tracy Olson, que también está de Santa Lucía, pueda compartirnos como algunos pensamientos sobre eso. También sería interesante en el caso que Floro quiera hacer alguna introducción desde el KICS, efectivamente, cómo ven esas observaciones. Ahí Floro nos alzó la mano. Dale, Floro. Y Rosny Peña también desde Nicaragua, que después puede seguir. ¿Parto yo o parte Rosny? Dale, Floro. Dale tú y luego Rosny. Ok, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a los organizadores y a Nadet y a Edgar por las presentaciones muy interesantes. Edgar, tú planteabas ahora recién algo que me pareció interesante, que es la forma como la cooperación o asistencia internacional, ya sea técnica o financiera, se coordina con las prioridades de los países. Y sabemos que eso no es fácil por varias razones. Por una parte, porque las prioridades de los países pueden ir cambiando y se van adaptando al contexto o a los cambios políticos, electorales, etcétera. Y porque la cooperación internacional en realidad no es en singular, es en plural, ¿no? Y muchas veces conviven y compiten incluso muchas líneas de cooperación internacional. A mí una de las cosas que me parece interesante en el ámbito de la educación y del trabajo que hace el Global Partnership for Education, la Alianza Mundial para la Educación, es la posibilidad de, al menos en un sector, en educación en este caso, en educación primaria y secundaria, de articular de alguna manera un poco más coherente la cooperación internacional en torno a objetivos comunes. No es fácil, sigue habiendo una serie de elementos que hacen de este un proceso imperfecto, pero posiblemente mejor o más deseable que la posibilidad de 30 organizaciones distintas financiando y apoyando cada una por su lado lo que en algún momento les pareció más relevante o más llamativo. En tu experiencia, Edgar, y también de Nadet, ¿cuáles son los elementos que son centrales, importantes, para poder generar algún tipo de cooperación efectiva entre la cooperación internacional y los países o las asociaciones de países, como en el caso de OICS, en base a agendas nacionales? Yo sé que en el caso de Honduras, de El Salvador, por ejemplo, Edgar, ustedes trabajaron en el proceso de lo que se definió como el compacto junto a GPE, que identificó como una de las áreas, o el área principal, el área de pequeña infancia. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber cómo ves tú que eso se compatibiliza o cómo se articula eso con las prioridades del país y las reformas que están emprendiendo.
Gracias, Florencio. Siempre es un gusto saludarte y agradecer el apoyo particular que tú tienes para este proceso de reforma educativa en El Salvador. Bueno, definitivamente es uno de los apoyos con los que nosotros contamos para seguir avanzando. Quizás uno de los primeros elementos, creo, es que cada país debe tener claridad hacia dónde quiere ir. Porque si no ofrece al cooperante una visión de ese futuro, es difícil que el cooperante quiera compartirla. Si hay elementos claros y aspectos puntuales, creo que ese es el primer paso. Cuando se nos acerca a la mesa de un ministerio, un cooperante con su agenda de proyectos y escucha al funcionario principal de esa cartera decirle, de acuerdo, pero nuestra visión es esta. Estas son nuestras grandes carreteras. Ojalá y quiera usted recorrerlas junto a nosotros. No voy a mencionar, pero las grandes cooperaciones del norte del continente americano y de Europa se han sentado en esta mesa y han conocido esa visión y le hemos hablado con la transparencia debida. Otro aspecto es que hay que saber negociar, es decir, no es el 100%, sino que, ok, su proyecto tiene ya un objetivo, ok, veamos cómo mantiene su objetivo, tiene estos resultados, ok, veamos cómo podemos matizar los resultados, pero permítanos a nosotros proponerle cuáles son las acciones para que usted alcance esos resultados matizados y logre el objetivo que usted ya trae. O sea, no, un segundo elemento a mi juicio en este proceso de negociación se trata, ok, no le vamos a romper el objetivo que trae la gente, pero sí podemos negociar muy bien los resultados para ajustarlos de tal manera que sea coherente con esa visión que los ministerios pueden tener y sí permítanos a nosotros entonces colocar las acciones. Y ahí surge el tercer elemento, por la experiencia de estos 2 últimos años de El Salvador, es la co-construcción del proyecto de inversión. Y yo estoy hablando aquí, por ejemplo, solo de estos 2 cooperantes de más de 100 millones de dólares colocados en el proceso de reforma educativa, Mi Nueva Escuela, ¿ok? Como nosotros dijimos en la mesa con las más altas representantes, estamos de acuerdo en compartir esa visión que tiene El Salvador. Ok, mantengan el objetivo de su proyecto. Conversemos un poco sobre los resultados. Para definir esas acciones, entonces sentamos a los equipos técnicos del Ministerio de Educación con los equipos técnicos de estos cooperantes y en un proceso de taller se construyen esos elementos de tal manera que en esa co-construcción ambas partes van conciliando posiciones y asumiendo una visión conjunta. Una vez tenemos esa construcción, nos volvemos a sentar tanto con los titulares del ministerio, con los titulares del ofertante y se dice, esto es lo que hemos convenido. Y tras esa ratificación, creo que podemos generar nosotros un caminar de manera más cercana. La negociación debe de darse al máximo nivel y los ministerios deben de mantener postura, Florencio, porque igual aquí hemos tenido que decirles a algunos, ok, les agradecemos, pero no. Y cito las palabras textuales de nuestro ministro. ¿Por qué? Porque cuando no se pueden abrir lo suficiente, pues hay que agradecerles, sin duda hay que agradecerles. Pero si nosotros perdemos las energías, como nos dice nuestro ministro, en trabajar en algo que no está apuntando a la visión que nosotros tenemos, no vamos a obtener, al menos en el plazo que nos hemos planteado, los resultados que tenemos. Creo que esos pueden ser hoy por hoy, Florencio, los elementos que puedo rescatar de la experiencia de El Salvador. Y vuelvo a decir, más de 100 millones de la cooperación están colocados en este momento en la reforma educativa Mi Nueva Escuela, con 2 de los principales cooperantes a nivel mundial. Y ese es el proceso que hemos seguido y que al menos en el primero de los proyectos que ya tiene 1 año de ejecución, los niveles de satisfacción de ambas partes es muy alto porque no solo diseñamos casi de manera conjunta, sino que estamos comprometidos totalmente en que eso se logre. Un gusto, Florencio. Muchísimas gracias, Edgar. Estoy muy de acuerdo. Nadet, ¿quisieras también dar respuesta a la pregunta de Floro? Yes, I would. Thank you for the question. Gracias.
Por los elementos necesitamos asegurar que su proyecto, que sus propuestas estén alineadas con las prioridades nacionales, que ustedes ya habrán establecido la voluntad política de esto. Y también necesitarán a nivel institucional alinear sus instituciones, sus prioridades estratégicas con las prioridades nacionales. Una vez eso se ha hecho, se ha alineado, ayudaría si ustedes entienden cuáles son sus requerimientos de elegibilidad, porque ustedes no saben si van a calificar para el apoyo financiero. También un conocimiento de los objetivos estratégicos, del tipo de proyectos, intervenciones o programas que se están financiando. Y la última siempre es bueno involucrar al Ministerio de Hacienda a nivel nacional, que sepan ellos cuáles son las opciones disponibles por los donantes, por ejemplo, en el GPE o en la Alianza Mundial por la Educación, saben cuáles son los puntos y vamos a impulsar a los países que pueden acceder a esos fondos. Entonces, al entender todas estas actividades, un conocimiento fuerte de lo que quiere de lo que el donante pretende hacer y tener herramientas conceptuales, eso define las prioridades a nivel nacional y también a nivel internacional, y esto ayudará fuertemente a avanzar en el financiamiento de esos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadet. Antes de pasar con Ian, Rosny quería también tomar la palabra. Rosny es el responsable del Departamento de Investigación de Nicaragua del Ministerio. Rosny, ¿estás con nosotros? Claro, claro que sí. Estoy por acá. Muchas Bueno, gracias, Rosny. bueno, interesante cómo se está abordando, ¿verdad? De solamente hacer énfasis en este proceso que no puede estar aislado de las políticas de los ministerios y distorsionado o desvinculado con lo que es la política de los gobiernos en función de los proyectos que están acá. Entonces, es interesante poder tomar en cuenta todo este engranaje para hacer un proceso de construcción de los avances de los proyectos que van en función de el trabajo y el desarrollo de los sistemas educativos. Muchas gracias, Rosny. Rosny, si tienes alguna pregunta también que quieras hacerle a Edgar y a Nadet, bienvenido. Si no, damos paso a Ian también para que haga sus comentarios y sus preguntas. Por el momento no. Ahí Muchas lo gracias, haré Rosny. en el chat. Claro que sí, Rosny. Ian. Muchísimas gracias. Quería hacer algunas reflexiones en cuanto a la discusión acerca del rol y la importancia de la sociedad civil en la generación de evidencia y en su uso. Vamos a repetir o a subrayar la importancia del principio dentro de KICS, que, como escuchamos de Rosny, es importante alinearse con las políticas gubernamentales y asimismo tener diferentes voces que estén involucradas e informadas. Y de eso se trata el GPE o la Alianza Mundial para la Educación, del cual KICS es parte. Entonces, es una gama de voces en el diálogo de políticas y compartir con ustedes. Ustedes pueden saber que esta Alianza Mundial financia y apoya una iniciativa que se implementa en Oxfam, Dinamarca, que se llama Education Out Loud. Y esta es un fondo que apoya la participación de la sociedad civil en el diálogo de la educación, así como la complementa.
Y esta iniciativa apoya las correlaciones entre diferentes países en 59 y también entre tenemos diferentes iniciativas de investigación. Y lo que quiero decir es que esta idea de este diálogo, de estos diálogos inclusivos que apoyen el proceso tanto para la Alianza Global para la Educación y también para nivel nacional, así como para KICS. Y quiero reconoce a Germán, que está en el costado derecho de mi pantalla, por eso miro hacia allá para darles las gracias por ese punto tan importante que comentaron y subrayar el significado de la naturaleza es inclusiva del diálogo de políticas. Y un punto final en relación a esto también es históricamente la investigación que ha sido generada por la sociedad civil no se considera como robusta o como rigurosa o tan confiable y como la investigación producida por un think tank o por instituciones académicas. Y por lo tanto, creemos que eso puede ser desafiante y dentro de KICS, y quizás muchos de ustedes saben que hay una gran proporción de los financiamientos en KICS que apoyan este tipo de instituciones para producir un conocimiento o una investigación rigurosa, investigación aplicada por la sociedad civil es muy significativa, es muy relevante e importante para informar y para contribuir al diálogo de políticas a nivel nacional y también estándares internacionales y regionales y apoyar a las organizaciones mundiales. Muchísimas gracias por tocar ese punto y quiero compartir cómo cómo KICS es responsable de esto también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian. Voy a leer algunos comentarios que son bien relevantes que tenemos en el chat. Bueno, Germán, que nos recalca y nos recuerda la importancia de la cooperación genuina entre actores claves de diferentes países como un eje fundamental para el desarrollo del proyecto. Nadet, súper interesante. Germán, ahí tienen los lazos abiertos para que puedan en otras ocasiones realizar bilaterales. También tenemos un comentario, bueno, excelente, Edgar, cada país tiene sus políticas educativas y por ende el apoyo financiero debe orientarse a los objetivos del país. También tenemos algunas observaciones desde Rommel Peña, desde la Unidad de Planificación de la DGDP de Honduras, que los invitamos también a participar. Sabemos que hay varias personas de la DGDP acá, del Ministerio de Educación de Honduras, que puedan también contarnos cuáles son los desafíos que en estos momentos están enfrentando, sobre todo para fortalecer la cultura de evidencia, de uso de evidencia en la toma de decisiones. Así que Marixa, Rommel, aquellos que quieran intervenir, bienvenidos. Tenemos también un comentario de Tracy desde Santa Lucía. Tracy, si quieres ahondar en esto que nos planteas del principal desafío que hoy ustedes tienen sobre la ausencia en los EMIs y Data Governments, por favor, siéntate también en libertad de hacer comentarios en cuanto a eso. No sé si desde Honduras nos quieran sumar algunas palabras. Por favor, alcen la mano y ahí rápidamente facilitamos la conversación. También tenemos varios representantes de la sociedad civil. Sabemos que está el Foro Dakar por acá, que los invitamos también a plantear sus puntos de vista sobre cómo usan la evidencia también para el advocacy. Vamos a dar unos segundos para incentivar la conversación porque precisamente ese es el objetivo. Veamos por acá. Maritza, sí, por aquí vemos que nos alzaron la manito. Cuéntanos si nos puedes escuchar. A ver, tenemos a Rommel de la DGDP de Honduras. Rommel, ¿puede? Sí,
Hola, buenas. Ahí la tenemos. Hola, Romel, bienvenida. Te escuchamos. A ver, veamos. Romel, ¿nos escuchas tú a nosotros? Creo que se cortó ahí la conversación. Nuevamente. Tracy, si quieres también ahondar un poco en lo que nos comentabas de los desafíos de Santa Lucía, muy bienvenidos. En el caso que no haya más comentarios o preguntas, aquí tenemos a alguien que nos alzó la mano nuevamente. Hi. Hi, Tracy. Please. Hola, Tracy. Por favor, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por organizar este diálogo. Siempre es bueno escuchar lo que otros miembros, países miembros y países están experimentando. De esa manera no estamos solos y podemos progresar en conjunto. La cultura basada en la evidencia en Santa Lucía es algo que hemos estado impulsando y como parte de los países del Caribe Oriental. En el pasado intentamos tener un EMIS que nos diera datos en tiempo real, pero los honorarios de licenciamiento y otros desafíos, los EMIS no siempre han sido sostenibles. Entonces hemos estado en el diálogo de acuerdo a lo que dijo Nadet y queremos saber cómo impulsar esta política. Y también el software de gestión de la información. Esto puede presentar otro desafío para que las personas utilicen el portal. Hemos intentado comunicarnos o incorporar a nuestros socios también, a nuestros actores, profesores, rectores, incluso ONGs. Estamos en la fase del desarrollo del plan y esto nos ha permitido tener muchísimo participación de las partes interesadas donde quieren los datos, el documento, pero también hay otros desafíos adicionales. En este momento estamos viendo cómo empezar a funcionar o a trabajar con un sistema que funcione bien, que sea fácil de usar, que sea cumplido y que los datos sean relevantes para todos los actores interesados y que ellos lo utilicen. Y también empezar este diálogo con Guyana y queremos involucrar a otras entidades y esperamos a que los estados del Caribe Oriental estén en ese proceso de transferencia de conocimiento y cómo desarrollar una política donde sepamos que podamos capturar los datos y la evidencia que necesitamos y al mismo tiempo que las personas puedan verlo. Porque algunos de los individuos es que, ¿qué pasa? Les preocupa sus datos. Se preguntan, ¿quién ve sus datos? Y si eso es útil. Entonces hay muchas preguntas que pueden ser interesantes. Entonces la política, el desarrollo de esa política será vital. Tenemos un largo camino por recorrer. Estamos intentando producir este reporte de estadística anual, pero algunas veces se debe esperar 1 o 2 años para recibir los datos de hace 2 años o de hace 1 año, lo cual no es muy bueno, especialmente para las instancias que vimos, por ejemplo, con el COVID. Para el tiempo que recibimos los datos ya estaba desactualizada. Tenemos que ser más rápidos. Entonces intentamos hacerlo mejor para unir fuerzas y KICS nos ha ayudado mucho también, los estados del Caribe Oriental, y también buscamos ver cómo sensibilizar un poco más en términos del uso de los datos, tener socios que tengan interés y tener una buena plataforma que pueda ayudarnos en el monitoreo de manera puntual y es algo que es relevante para todos. Muchas gracias, Tracy. Marixa, veo que tienes el micrófono encendido. Bienvenida, Marixa. Bueno, agradecida por la oportunidad de tener este espacio. Me encuentro con mi compañero Romel Peña. Nosotros en este momento justamente estamos trabajando en planificación estratégica. Estamos hablando de que las planificaciones tendrían que ser
y tal como lo hablamos ayer, con una visión a largo plazo, nosotros estamos pensando al 2026 y al 2030 alineados los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros tenemos una petición especial para todo el ecosistema KIDS, precisamente para poder articular todos estos esfuerzos, y el tema de la generación de evidencias para nosotros es determinante para el logro de las agendas nacionales. Ya el señor ministro de Educación, ¿verdad?, el magíster Daniel Esponda y la licenciada Stephanie Cerrato han tenido un acercamiento al cual, con el apoyo de Maciel Morales y el magíster Raúl Chacón, para que podamos trabajar y así hacer de su conocimiento que en este momento tenemos un interés manifiesto como política a ejecutar en estos años, que es el desarrollo de una política de investigación educativa, que tome en cuenta y en consideración precisamente todas estas experiencias exitosas y sobre todo con una metodología, con un acompañamiento y un seguimiento. Así que nosotros pues pedimos pues a toda la región, y tal y como estuvimos aquí en Honduras, tuvimos la gran oportunidad de tener a muchas de las personas que están acá. Podemos trabajar en una movilización de conocimientos en este marco regulatorio de una política de investigación educativa que pudiera tener grandes elementos y lineamientos a nivel regional, pero sobre todo para nuestros países. Eso es lo que queríamos comentarles y pedirles a todos los expertos que se encuentran en la sala. Estaríamos muy agradecidos. Ya la licenciada Stephanie Cerrato, ayer lo estuvimos dialogando después de los foros, de que para nosotros es un producto específico, y sobre todo me encantó la postura de las compañeras acerca del tema de la movilización también de recursos nacionales, porque miren, podemos tener mucho apoyo internacional, pero si no lo tenemos posicionado en nuestros presupuestos nacionales, muy poco podemos hacer. Agradezco mucho a Nadet por esa postura institucional sobre el cual debe de figurar en nuestros presupuestos nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención y de hecho de eso yo creo que abre un poco la conversación precisamente que les queremos plantear ahora, licenciada Marixa y Rommel, sobre la construcción de esta comunidad en uso de evidencia para la toma de decisiones, que precisamente un poco lo que ustedes nos están planteando en estos momentos es esa agenda de aprendizaje y esas urgencias y esas necesidades que esperemos de alguna u otra forma ir paulatinamente, darle respuesta como comunidad a esos desafíos. Quiero, para cerrar ya la conversación con nuestros ponentes, con el licenciado Edgar y Nadet, hacer una pregunta porque nos interesa un poco, quiero reforzar en eso, en la diversidad de voces y actores que siempre trae el KICS, y es hacer una pregunta directa sobre, bueno, cómo desde la perspectiva de fortalezas y debilidades, la relación con universidades en esta coproducción de evidencia para todas estas iniciativas que ustedes están impulsando desde los territorios. Cuéntenos un poco en qué se está dando, cómo se está dando, cuáles son los énfasis que tienen desde el Ministerio de Educación de El Salvador y desde OEX. Ahí, Nadet, te doy la palabra y luego seguimos con Edgar. Thank you, Mar. Can you Muchas just gracias, Mar. ¿Puedes repetir un poco? No entendí la primera parte. Claro que sí, solo era si podemos conocer un poco más cómo se da el involucramiento de las universidades en la coproducción de evidencia para informar esta estrategia de fortalecimiento de datos que ustedes están llevando a cabo, en el caso de ustedes. En el caso que estén participando colaborando con universidades para eso. Okay, thank you. Muy bien, gracias. Clarísimo. Entonces, sí, el OSS recientemente hizo un estudio en sociedad con la Unión Europea. Lo que esperamos hacer, que todavía no hemos podido realizar, son estos temas y desafíos con acceso para investigación. Entonces, hemos estado asociándonos con la Universidad de West Indies en cuanto a la investigación. Sin embargo, necesitamos establecer políticas claras de cómo acceder a esta investigación, y por eso en mi presentación destaqué esto como uno de los desafíos que estamos enfrentando y donde tenemos que, cómo avanzar de donde estamos en este momento. Entonces, una vez que tengamos los datos disponibles, la información por los siguientes años,
En términos de los datos, de los proyectos y programas que ya han sido completados, ahora queremos establecer estos hubs de investigación con sociedades, con áreas y universidades. Y aquí es donde nos gustaría avanzar, pero no donde estamos en este momento. Muchas gracias, Nadia, súper claro. Edgar. Sí, sin duda uno de los elementos clave es la investigación concurrente a los procesos de reforma, porque poco nos sirven las investigaciones posteriores, 10 o 20 años después, para decirnos en qué se falló, qué se pudo hacer mejor. Una de las particularidades es que el nivel de educación superior está bajo la dirección general a mi cargo, con un director específico. Hemos establecido con las universidades de El Salvador una mesa nacional de investigación. Y de ella hemos extraído una mesa mucho más pequeña que se encarga de investigar sobre la primera infancia, porque ese es, si recuerdan, uno de los ejes vertebradores de esta reforma y uno de los principales elementos donde contamos nosotros con el apoyo nacional y el compromiso determinante de nuestra primera dama, la cooperación internacional y los empréstitos que El Salvador ha adquirido con diferentes agencias para apoyar el tema de primera infancia. Por tanto, tenemos un conjunto de universidades centrando sus investigaciones en el tema de la primera infancia en el marco de esta gran reforma. De igual manera, otra universidad está asumiendo el tema de la investigación de cara a las niñas y niños con discapacidad, de tal forma que esta reforma, como lo declara en uno de sus principios, que es la inclusión, podamos realmente generar un proceso integral para toda niña o todo niño, independientemente de su condición. Y como el futuro del mundo en la educación tiene que tocar sin duda el ámbito de la inteligencia artificial, tenemos a otra universidad investigando de manera incipiente en El Salvador la vinculación entre inteligencia artificial y educación para que esta reforma se sustente en el futuro plazo en elementos que permitan generar mayores desarrollos para nuestra niñez y juventud. Podemos decir que con uno de los proyectos también de cooperación hemos destinado recursos económicos específicos para que estas y otro tipo de investigaciones se realicen. La idea es tener información oportuna que nos dé la evidencia que nos permita ir corrigiendo en la marcha. Sin duda, una de estas investigaciones son de mediano plazo y sus resultados los obtendremos nosotros o en 2 o en 3 años, y otros nos van pautando elementos sobre los que ya podemos ir tomando decisiones. Quiero reiterar que sin una investigación concurrente, ninguna reforma puede aspirar a consolidarse. Muchas gracias, Edgar. Aprovechando que preguntamos por la relación de las universidades, sabemos que hay varios investigadores académicos acá. Quien quiera tomar la palabra y también contarnos un poco desde su mirada cómo ve y cuáles son los desafíos en esta articulación para la co-construcción, co-colaboración en la producción de conocimiento, también muy bienvenidos sus comentarios. Si no hay nadie como de la academia, las universidades que quiera sumar, bueno, podemos seguir ya para ir dando cierre a esta segunda sesión de este inicio del ciclo de movilización de conocimiento sobre uso de evidencia para la toma de decisiones en educación. Unos segundos solo para verificar que no se nos quede nadie por fuera en la conversación. Bueno, voy a compartir ya una última aquí, sí. No, un segundo Claro que solo, sí. porque hay un comentario que Germán levanta y quizás el mismo Germán o quizás Rosny también, que también está directamente Perfecto. involucrado en los festivales de publicaciones, quisieran comentar también para dar a conocer cómo están conectando la investigación con la política educativa. Claro que sí. Bueno, Cualquiera de los dos. bueno, yo lo escribí ahí pero antes de hablar de los festivales, más bien planteé aquí que en Nicaragua que existe esa Comisión Nacional de Educación
donde se coordinan, trabajan conjuntamente los diferentes subsistemas de educación en Nicaragua, que es el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, de la Educación Técnica, el INATEC, y también el Sistema Educativo Autonómico de la región Caribe. Esa coordinación, esta cooperación genuina, lo llamo yo, entre los diferentes subsistemas, es un elemento muy importante. Además, como una de las iniciativas que salieron de allí y que es coordinado por el Consejo Nacional de Universidades, ahí está los diferentes festivales de educaciones, de publicaciones educativas, que me parece una cuestión muy interesante, que no es un concurso, que no es una cuestión de competir, sino un festival. Esto quiere decir, es una fiesta donde cada quien puede participar con su aporte. Entonces, en estos festivales que se realizan a nivel regional para aumentar la participación, también se hace uno a nivel nacional. Ahorita va a haber en noviembre un festival nacional. Ahorita, día de mañana, está el festival regional en Matagalpa. Y ahí entonces tenemos una participación masiva de las diferentes instancias educativas, de personas, de escuelas, de universidades, y donde, por supuesto, justamente salen diferentes evidencias también respecto y que pueden ser retomadas en otro momento, justamente para la definición de políticas educativas. Además, como complemento de eso, también está la revista Índice, que es la primera revista de educación en Nicaragua, donde también se tienen insumos muy importantes, evidencias sobre diferentes áreas de la educación en Nicaragua. Son iniciativas que personalmente nosotros desde la sociedad civil las apreciamos muchísimo, porque aumenta también muchísimo el nivel de participación. Gracias. Muchas gracias, Germán. Súper valioso la iniciativa. Hemos tenido la oportunidad de compartir aquí la invitación a participar en las publicaciones y en el festival, que Rosny muy amablemente nos ha extendido toda la información para compartir la experiencia con el resto de la comunidad. Bueno, quiero justamente en el objetivo de darle forma a estas conversaciones y darle también periodicidad, un poco la idea es hacerle una invitación muy corta, y es que se puedan sumar a lo que sería la comunidad de práctica en torno a esta conversación y otras. La idea es, bueno, sé que muchos acá tienen agendas muy apretadas, pero esta comunidad al fin de cuentas busca que ustedes puedan participar en diferentes niveles, ya pueda ser en las diferentes sesiones que vamos a tener de forma sistemática o en algunos webinars puntuales como el del día de ayer, donde tuvimos ponentes de talla regional y global, pero básicamente esta comunidad de práctica que esperamos co-construir con ustedes, los representantes de los países, de los diferentes sectores, se busca entonces plantear como un espacio donde podamos conversar, interactuar para aprender sobre el hacer. Bueno, básicamente también quiero recapitularles un poco de cuáles son las actividades que tendrá esta comunidad de práctica. Vamos a tener desde discusiones conceptuales, posibilidad de darle un doble clic y hacer reflexiones de la mano de expertos. También queremos traer acá, como el día de hoy, casos concretos con personas protagonistas de esas transformaciones en el territorio. Entonces van a haber sesiones que nos permitan hacer análisis de casos puntuales de cómo, bueno, todas estas conversaciones más teóricas se traducen en la realidad. Y como tuvimos en la experiencia pasada la comunidad de práctica sobre perspectivas de género en la formación docente, la idea también es tener un producto puntual, una co-construcción que en la anterior comunidad de práctica se co-construyó un material que está por salir en las próximas semanas y sobre múltiples reflexiones, recomendaciones y sistematización de casos en tema de género. Y yo ahí quiero también darle un
un doble clic, en una de esas Maciel quiera sumar algunas ideas claves sobre lo virtuoso que fue este proceso de co-construcción y colaboración de este documento, porque trajo la multiplicidad de voces, recomendaciones, experiencias, y precisamente se hizo un ejercicio de cómo se levanta evidencia desde diferentes fuentes y se pone a disposición a otros. Raúl, el día de ayer les comentó un poco de cómo va a ser esta ruta de navegación. En las próximas fechas les va a llegar un poquito más claro cómo sería, en qué fechas, qué esperamos de ustedes para esa participación. Aquí es fundamental que sepan que en las próximas sesiones la idea es co-construir también esta agenda de aprendizajes. Nosotros tenemos unas prepropuestas de cuáles podrían ser esas temáticas iniciales para conversar. Bueno, estamos en esta primera parte que habla sobre el uso de la evidencia para el cambio institucional, pero la idea también es movernos rápidamente a todo lo que tiene que ver con el monitoreo de aprendizajes de estudiantes enmarcado en esta crisis de aprendizaje y cómo se integra esto con sistemas de monitoreo, y luego pasar rápidamente a todo lo que tiene que ver con data systems para la justicia educacional. Bueno, y aquí también se van sumando otras acciones puntuales que poco a poco les vamos comentando. También recordarles cuál es el sentido de esto, de tener una comunidad. La idea es precisamente que todas las personas que quieran participar estén ahí dispuestas a ese trabajo colectivo y participativo, ser generosos con el conocimiento, con los aprendizajes. La idea es que ustedes se encuentren entre pares y personas que tienen desafíos similares desde los diferentes roles y desde los diferentes sectores que están. Vamos a tener también una sección de material en línea que se va a compartir, que también se co-construye. En la experiencia anterior tuvimos material súper relevante de las organizaciones, de las diferentes instituciones, ministerios que participaron, que pusieron a disposición para otros, y como les comentaba, muchas veces nos da un poco de temor comprometernos en estos espacios porque implican, no sé, niveles de participación o compromisos que tal vez por nuestras agendas no podemos cumplir, pero también les damos vía libre para que puedan escoger en qué sesiones sumarse y a qué procesos también participar. Bueno, eso es básicamente lo que les queríamos compartir, un poco precisamente hacer una recapitulación de lo que fue la sesión del día de ayer, todas estas reflexiones más globales. Hoy aterrizamos a los desafíos más regionales y nacionales con las experiencias que nos mostraron, y seguir entonces ya con unas sesiones mucho más periódicas, tomando, por ejemplo, la propuesta que nos hacía desde las DGDP de Honduras, de bueno, necesitamos desarrollar este tipo de capacidades para el uso de evidencia, y bueno, esperamos entre todos darle cumplimiento a ese tipo de necesidades. Maciel, te doy la palabra a ti y muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Mar, por esta moderación, ¿no? Por generar este espacio de diálogo. Gracias a todas y todos los participantes que pudieron aportar con sus ideas. Solamente recalcar que la riqueza que tiene la comunidad de práctica, ¿no? La primera comunidad de práctica la hicimos sobre género y educación, y fue realmente un aprendizaje muy grande, una experiencia maravillosa, honestamente, donde, como bien decía Mar, logramos poder co-construir con los participantes y las participantes de la comunidad de práctica un documento. Realmente pudimos escribir en conjunto este documento sobre la perspectiva de igualdad de género en la educación, enfocándonos sobre la formación docente. Por lo mismo, recalcar e invitarlas a participar a esta comunidad. Y ya estamos empezando a cerrar este ciclo, esta sesión del día de hoy, y para esto quiero dejar con ustedes a Raúl Chacón, quien va a dar las palabras de cierre de esta sesión. Raúl. Gracias, Maciel. Bueno, muy contento de la jornada del día de hoy. Lo primero, por supuesto, agradecer en primer lugar a Nadet, que representó a la Comisión de Estados del Caribe Oriental, la Organización de Estados del Caribe Oriental, y también a Edgar, por supuesto, del Ministerio de Educación de El Salvador, con quienes venimos colaborando también desde hace algún tiempo. A Mar, a Maciel y a todo el equipo de KICS,
de Suma y OICS, que siempre estamos impulsando este tipo de diálogo que esperamos sea valioso y que en realidad sí busca generar un aporte en este sentido. Por supuesto, escuchar a todos y a todas los que hablaron y los que no también. Gracias por asistir. En particular quisiera destacar algunos puntos de lo que conversamos. Ustedes saben que la idea de generar una comunidad de práctica la hemos venido desarrollando no solo en el Kick Slack, también ha sido parte de lo que ha hecho Suma en el pasado, en las redes de colaboración, también lo que está haciendo GPE y IDRC en las otras regiones, y vemos que hay un espacio efectivamente que estamos hoy día ocupando y que queremos ocuparlo de manera productiva, efectivamente, para los espacios de, como decimos en Suma, de colaboración radical. Creemos en este sentido que sí es importante abrirnos y partir desde las fortalezas, desde los avances y logros que cada uno de nuestros sistemas educativos tienen. Sabemos que hay muchas dificultades y necesidades, por supuesto, pero al mismo tiempo reconocemos que hay avances y en este sentido nos miramos de una manera positiva, propositiva, buscando aprender no solo entre los países de KICS. Aquí sí quisiera destacar la fuerte participación de los países de habla hispana, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, por supuesto, también Haití del mundo francófono y, por cierto, del Caribe, el Caribe Oriental, Santa Lucía, St. Vincent and the Grenadines, Granada y Dominica, más Guyana, que hoy día lamentablemente no pudo acompañarnos. Estamos en una conversación permanente y queremos seguir profundizándola, ¿ya? Quería destacar el hecho de que estas dos jornadas de diálogo que tuvimos el día de ayer y de hoy buscaban complementar y buscan complementar y abrir una conversación que para nosotros ha sido relevante y así lo hemos planteado desde hace algún tiempo, donde sí buscamos relevar, por supuesto, las necesidades locales y nacionales. Desde allí es de donde parte el mejoramiento educativo, desde las comunidades escolares y los líderes intermedios y nacionales, que son quienes conducen estos procesos de mejoramiento educativo. Creemos en el valor al mismo tiempo del espacio regional de nuestra América Latina y caribeña, que cada vez se acerca más. Los países del KIC son de Centroamérica y del Caribe, y al mismo tiempo nos abrimos a otros países, y ha sido así lo interesante que en estas comunidades también de práctica consideramos la posibilidad y la invitación muy abierta a colaborar e intercambiar y aprender con otros países de la región también, por supuesto con otros también de otras regiones, pero hablando de nuestra identidad latinoamericana y caribeña también apuntamos hacia allá. Y por último, la visión global, que de alguna manera también consideramos que es muy necesaria y relevante para tener perspectiva no solo de lo que ocurre en otras regiones del sur global, que es muy importante para nosotros, sino también de lo que ocurre en el norte y cómo aprendemos de otras realidades que tienen algo que contar también y aportar, por supuesto. Y en ese sentido, ayer estuvimos con una panorámica desde lo que la investigación internacional ha relevado, en particular desde la OSD, y la importancia de considerar sistémicamente la relevancia de la investigación aportando a la política y a la práctica educativa. Eso por un lado. Por otro lado, lo que el education.org nos plantea hoy día en una conversación muy relevante, sobre todo para nuestros países, diría yo, en el sentido de expandir aquello que tradicionalmente hemos considerado como conocimiento, muy enfocado hacia lo académico y científico, que por supuesto lo seguimos valorando, pero abriendo también el espacio a otro tipo de lo que llamamos literatura gris, aquello que son reportes que son producidos en nuestros países, no solo reportes, también en algunos casos hablamos de algunos blogs o de artículos que pueden ser relevantes e incluso material audiovisual. Estamos hoy día discutiendo cómo considerar entonces toda la cantidad de evidencia que existe ahí para poder ser utilizada. En esta misma dimensión, sí consideramos
la relevancia del intercambio, de aprender de las experiencias de otros, de lo que está haciendo Honduras, en lo que hace El Salvador, de lo que hace cada uno de los países y otros países de la región, por supuesto, también. Yo creo que ahí hay un valor importante en esos intercambios también, que de alguna manera también se van constituyendo como evidencia en la medida que lo vamos sistematizando, que vamos generando esas lecciones, dificultades y maneras de enfrentar esos obstáculos. En particular, destacar cómo esta mirada también se va aterrizando, ¿ya? O sea, lo global lo teníamos en lo que ya mencionábamos, lo que veíamos ayer, el esfuerzo de síntesis que hace el IEF, el Education Endowment Foundation, identificando prácticas efectivas a nivel mundial con una alta rigurosidad académica también. Y cómo en particular desde SUMA y OECS entramos en la discusión regional y cómo esto entonces empieza a tomar forma con cada una de las distintas realidades que vamos enfrentando. Y eso es importante reconocerlo, somos realidades diversas. Se ha relevado el día de hoy la dimensión política del policy. El director de SUMA ayer hacía referencia importante a esta doble dimensión de la política pública. Hay una manera de hacer las cosas en la política pública y al mismo tiempo considerar las relaciones de poder y por supuesto las ideologías que están detrás de las administraciones que van tomando el poder en los países. Así que eso también es una mirada, consideramos realista, por lo tanto no es una mirada ingenua de decir que vamos a ocupar un informe o un reporte justamente para que sea simplemente utilizado para informar una política pública, sino que hay múltiples factores que están ahí y para eso sí consideramos necesario seguir produciendo información, conocimiento, investigaciones, evaluaciones, fortaleciendo sistemas de datos, tal como muy significativamente nos comentaban hoy día las dos experiencias que nos presentó Edgar, por un lado, en el caso de la reforma educativa de El Salvador, que es una reforma amplia, y también lo que Nadet nos proponía desde el punto de vista de poner foco en particular justamente en el fortalecimiento de los sistemas de datos a nivel macro y a nivel micro dentro de los países también, a nivel macro, a nivel regional en este caso, o subregional, y a nivel de cada país para hacer justamente el seguimiento y el monitoreo de lo que pasa en las trayectorias educativas. Aquí cada niña, cada niño, cada joven importa y eso es lo que nos mandata. La justicia educativa pone foco en cada uno de los estudiantes que están ahí probablemente y con mayor énfasis para nosotros en aquellos más desaventajados. Es ahí donde está nuestro mandato ético también y queremos fortalecerlo. Por lo tanto, no es solo evidencia per se, no es solo la evidencia en sí misma, sino que es una evidencia que se pone al servicio de acortar las brechas, de disminuir las brechas en todo sentido, de las comunidades socioeconómicamente, comunidades indígenas, rurales, que son entre otras, digamos, migrantes, muchos de los fenómenos que nos afectan hoy día en nuestra región. Así que con eso voy cerrando. En particular, quisiera agradecerles nuevamente a todos, dejarlos invitadísimos, llamar así a la invitación a esta comunidad de práctica, que no es otra cosa que nosotros que vamos construyendo estos aprendizajes, estos intercambios. Sí nos parece central dejar la invitación para, por un lado, seguir profundizando. Vamos a hacer una invitación a un taller específico que nos permita seguir avanzando en este tipo de discusión más general, pero queremos entrar en el próximo subciclo, le hemos llamado al siguiente subciclo, referido al monitoreo de los aprendizajes, justamente de los estudiantes. Eso está ahí en el core en el corazón de nuestro trabajo, cómo están aprendiendo cada uno de nuestros estudiantes desde una mirada integral, no solo como tradicionalmente a veces las evaluaciones de aprendizaje van estrechando un poco a veces el camino, lo curricular. Nos importa, por cierto, las literacidades fundamentales o las alfabetizaciones fundamentales en lenguaje, escritura y comunicación, en matemática, en ciencia, pero también nos interesan otras dimensiones, ya lo decía ayer, la formación cívica y ciudadana, la alfabetización digital y así por mencionar algunas, la literacidad estética como otra de las dimensiones
que sí son relevantes de considerar en la mirada integral de calidad educativa. Así que, sin más, dejarlos invitados a lo que viene. Estamos muy contentos nuevamente con la participación y vamos a seguir creciendo y comunicándonos muy prontamente para justamente construir juntos. Así que muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Antes de que nos vayamos, vamos a poner en el chat una pequeña encuesta, por favor, si la pueden responder, para saber sus opiniones, ¿no? ¿Qué les pareció que podemos mejorar de esta jornada? Nuevamente agradecer a los expositores y las expositoras, agradecer a todos los asistentes y las asistentes por su participación, por este espacio muy enriquecedor de preguntas y respuestas, y también enfatizar en que la comunidad de práctica está abierta a todos los que quieran participar, independientemente si son del gobierno, sociedad civil, universidad, ¿cierto? Porque ahí había una pregunta en el chat, está abierta a todos los que estén interesados, los que estén interesadas en participar en esta temática. También está abierta a todos los países de la región, poniendo énfasis, por supuesto, en los países KICS, pero es un espacio abierto en el que los invitamos a participar a todas y todos. Queremos nuevamente agradecer entonces a todos los que participaron, a todos también, a todo el público que nos siguió a través de las redes sociales, de Zoom, y los invitamos a continuar siguiendo nuestras redes sociales, KICS Lab Hub, Summa, OEC, GPE, IDRC. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias a todas y todos. Gracias a Thank las you. Bye-bye. intérpretes. Thank you, Nadette. See you.